Muy buenas a todos y a todas. Esta lista de videos es acerca de fisiología del ejercicio. El tema es adaptaciones celulares por entrenamiento de la fuerza. En este primer video vamos a hablar de algunas generalidades, conceptos iniciales en torno a la fuerza, la carga de entrenamiento, la importancia de entender la fisiología de diferentes estímulos y vamos a hablar acerca de las células que se van a modificar por entrenamiento de la fuerza. Hablamos de las fibras musculares. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la fuerza puede entenderse de diferentes maneras. Puede entenderse desde un punto de vista físico-mecánico, como la capacidad de alterar el estado de reposo-movimiento de un cuerpo en el espacio, si está en reposo moverlo, si está en movimiento frenarlo o hacerlo cambiar de dirección. También se puede pensar a la fuerza desde el punto de vista de la fisiología, es decir, la capacidad única del tejido muscular de contraerse para generar tensión por medio de la actividad del sistema nervioso, ¿sí? Lo que sí, aunque todas estas acciones que podamos nombrar, como saltar, como levantar tu peso máximo en un ejercicio tradicional de fuerza, como hacer un scrum, como correr cortas o largas distancias, si bien todos van a determinar la aplicación de fuerza, tienen manifestaciones diferentes. No es lo mismo hacerlo a alta que a baja velocidad, no es lo mismo hacerlo por un corto periodo de tiempo que por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, fisiológicamente tienen diferentes connotaciones. Cuando estos estímulos se repiten prolongadamente en el tiempo, van a generar una serie de cambios, ¿sí? A nivel crónico, ¿sí? Es decir, a largo plazo. Los cambios se refieren a las adaptaciones que van a sufrir distintas partes de nuestro cuerpo. En este caso vamos a hablar de las células de nuestros músculos, que son las fibras musculares, por medio de los diferentes entrenamientos de fuerza que vamos a ir realizando, ¿sí? Bueno, uno de los primeros problemas al pensar un trabajo de fuerza justamente es detectar la necesidad específica de fuerza. Es decir, ¿qué necesidades tiene ese sujeto por las cuales está entrenando? ¿Necesita levantarse de una silla sin problemas, alcanzar algún objeto elevado, no perder el equilibrio cuando camina? Podemos hablar del caso de un adulto mayor, por ejemplo. ¿Necesitamos fortalecer una articulación, aumentar la masa muscular porque venimos de un proceso de mucho tiempo en reposo por una lesión, por una cirugía y necesitamos rápidamente aumentar la masa muscular? Serán un tipo de trabajo diferente. O estamos trabajando con un deportista que necesita moverse a altas velocidades, con mínimos tiempos de contacto en el piso, necesitamos que sea explosivo, que sea potente, que sea ágil. Bueno, las necesidades de fuerza, por supuesto, son diferentes. Entonces, a partir de ello, conocer la fisiología del ejercicio y conocer cómo se producen adaptaciones por medio de diferentes estímulos de entrenamiento en las células de nuestros músculos, en las fibras musculares, va a ser justamente la fundamentación por lo cual sea interesante que estudiemos todo esto. Muchas veces en los trabajos de investigación o en las publicaciones vamos a hablar del término carga de entrenamiento. Lo que tiene que quedar claro como sentencia introductoria es que la carga no representa solo los kilogramos que usamos en una máquina o en una barra o en una mancuerna. La carga de entrenamiento consiste en toda la estimulación que prescribimos, incluyendo todas las variables que la componen, que son la intensidad del entrenamiento, que va a ser representada por los kilos que usamos en una máquina, en una barra, en una mancuerna, y también la velocidad o la intención de velocidad a la cual movemos ese kilaje. Pero además la carga está compuesta por el volumen, que es cuánto estímulo, cuántas series, cuántas repeticiones, la frecuencia, cuántas veces eso lo repito en un microciclo, por ejemplo, en una semana. El tipo de ejercicio, respondiendo al principio de especificidad, no va a ser lo mismo la carga de entrenamiento si yo realizo, por ejemplo, para los miembros inferiores, una máquina de extensión de rodillas sentado, que si realizo un ejercicio de cadena cerrada, como una sentadilla o una estocada, ¿sí? Con barra o con mancuernas, o una subida al cajón o un salto. El tipo de ejercicio también va a construir la parte mecánica de la carga. Y por supuesto la densidad del entrenamiento, que es la relación entre el trabajo y la pausa. Y va a estar representada por el tiempo que descansemos. Yo voy a construir mi carga de entrenamiento modificando cada una o prescribiendo cada una de estas variables. Y cada modificación puede estimular cambios a nivel celular diferentes. Bueno, nos metemos de lleno entonces en lo que es adaptaciones celulares al entrenamiento de fuerza. Tenemos que decir
a modo introductorio, que los seres humanos, en nuestros músculos esqueléticos, tenemos diferentes tipos de células. Las fibras no son todas iguales. Eso es lo que constituye nuestro genotipo. Además, entre seres humanos, estos tipos de fibras no se encuentran todos en los mismos porcentajes. Y por entrenamiento hay modificaciones en la composición de nuestro músculo esquelético. Estas modificaciones por entrenamiento van a constituir lo que se llama el fenotipo, ¿sí? El fenotipo del velocista no será lo mismo que el del deportista de endurance o que el del deportista de conjunto o el de una persona que es sedentaria, hipocinética y hace mucho no realiza entrenamiento, ¿sí? Sin embargo, tenemos que saber que al menos lo que sabemos en la actualidad es que estas modificaciones no son ilimitadas. Puedo modificar la estructura celular o la composición celular hasta cierto punto, ¿sí? ¿Cuál es el método por el cual se analiza a nivel celular la musculatura? Es la biopsia, ¿sí? La biopsia muscular no se realiza hace mucho tiempo, aproximadamente hace unos 50 o 60 años que se están utilizando estas técnicas, y que básicamente consiste en extraer una pequeña muestra de tejido muscular con una aguja que tiene una pequeña perforación en una de las puntas, ¿sí? En el cual, quitando la grasa subcutánea que lo recubre, se extrae una pequeña muestra de unos 100-200 miligramos de tejido y luego se analiza. ¿Cómo se hace analizar para saber el tipo de fibras que componen esa muestra? Bueno, hay distintas metodologías. La reacción enzimática es básicamente hacer reaccionar a distintos pH la enzima ATPasa que compone las distintas fibras. Y luego, en relación a cómo reaccionan a distintos niveles de pH, se fotografían y se clasifican qué tipo de fibras hay en esa muestra. El método más usado y más claro en la actualidad es la detección directa de la MHC, que es la cadena de miosina pesada, un análisis histoquímico que básicamente nos permite detectar a la miosina, a esta proteína, dentro de las fibras que componen la muestra. Finalmente se hace un trabajo fotográfico y se clasifica las fibras por color. Y luego otros métodos como el que allí les muestro que son un poco menos claros, no se logra diferenciar al tejido cuáles son las fibras que lo componen, entonces está prácticamente en desuso, al menos para los trabajos de biopsia muscular en fisiología del ejercicio, ¿sí? Esto es demasiado específico en términos químicos, bioquímicos, pero está bueno más o menos conocerlo para cuando leamos un artículo de investigación tener más o menos una idea de qué se trató el proceso por el cual se determinó el análisis de fibra muscular realizado. Bueno, ¿cómo se clasifican las fibras? Las fibras se pueden analizar, se realiza el análisis in vitro, es decir, desconectadas del sistema nervioso, se realizan en laboratorio. Están dentro de una placa de vidrio y a las cuales se las activa artificialmente, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que esto difiere de la realidad, ¿sí? Pero se estima, ¿sí?, que es muy parecido a lo que sucede dentro del cuerpo humano en la conexión con el resto de los sistemas, ¿sí? Están catalogadas generalmente en tres tipos. Tipo 1 o roja, tipo 2 blanca rápida y tipo 2B o 2X explosiva. Generalmente se realiza esta clasificación que es muy global. En líneas generales, si seríamos mucho más específicos, existen más de 14 isoformas diferentes de fibras musculares, ¿sí? Pero para tener una clasificación mucho más sencilla y global, las clasificamos en lentas, tipo 1, rápidas, tipo 2 y rápidas explosivas, tipo 2B o 2X, ¿sí? Y que difieren de la velocidad de contracción, de la potencia que pueden generar, de la densidad capilar, de la densidad mitocondrial y de sus propiedades mecánicas, ¿sí? Acá les dejo una tabla a modo de cierre de este video introductorio de cuáles son las características de cada una. Las tipo 1 tienen baja producción de fuerza, baja velocidad de contracción, pero son muy resistentes a la fatiga porque tienen una gran cantidad de mitocondrias y de capilares. Tienen una gran cantidad de mioglobina y su pico de fuerza es relativamente lento, ¿sí? 90-140 milisegundos. Las fibras tipo 2A y 2B, comparadas con las anteriores, son rápidas, ¿sí? Tienen alta producción de fuerza, alta velocidad de contracción, y su tiempo pico es mucho más rápido en el tiempo, ¿sí? Se produce en menos tiempo. Las tipo 2X tienen mayor producción de fuerza y mayor velocidad de contracción, ¿sí? Por supuesto, menos resistente a la fatiga que las tipo 1, ¿sí? Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en la próxima.